Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos terminando la sesión acerca de consecución para recursos para proyectos sociales. Nuevamente le agradecemos al doctor Arjona permitirnos postear este curso en su canal. Es una gran ayuda para nosotros. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de cómo se identifica un proyecto social. Existe una metodología que se llama árbol de problemas. Esa usualmente la utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL. ¿En qué consiste el árbol de problemas? El árbol de problemas consiste en sobre un problema central, ¿sí? En este caso tenemos el ejemplo que es el bajo nivel educacional de los jóvenes. Nosotros vamos a tener en cuenta unos efectos. Primero vamos a verificar de aquí hacia arriba qué son los efectos. ¿Qué son los efectos? Es lo que yo veo, ¿sí? Es lo que yo puedo observar como entidad sin ánimo de lucro de lo que pasa en mi comunidad, ¿sí? Recuerden que los efectos son como los fines, como lo que yo quiero mitigar o lo que yo quiero mejorar en la intervención a mi sociedad. ¿Listo? Entonces, básicamente es que primero tengo que verificar qué es lo que yo observo, qué es lo que yo veo, y esos son los efectos. Y a veces nosotros confundimos el tema de los efectos con las causas. Recuerden que el efecto es lo que yo veo y lo que yo observo acerca de esa problemática. Y la causa es lo que viene derivado de esa problemática y es lo que me ayudaría al final es lo que me ayuda a verificar en dónde yo puedo como entidad sin ánimo de lucro intervenir. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que viene de la CEPAL, ¿qué es lo que yo puedo observar? Como observador puedo ver que mis estudiantes tienen un bajo nivel de educación, tienen una inadecuada inserción social, tienen baja inserción laboral, son alcohólicos, también drogadictos, pueden ser delincuentes, no producen mucho porque no les gusta trabajar y eso hace que al final tengan todos bajos ingresos. Eso es lo que yo observo. Importante que cuando estemos haciendo el árbol de problemas podamos diferenciar muy bien cuál es la diferencia en lo que yo observo y lo que yo creo que causa el tema de mi observación. Es decir, por ejemplo, en el salón la semana pasada estuvimos supremamente hacinados, ¿sí? ¿El efecto cuál es? El efecto es que nos cansamos, el efecto es que nos dormimos más rápido, el efecto es que hay mucho calor en el salón porque estamos hacinados, ¿sí? Y posiblemente gente que se incomode. Eso es lo que yo observo. Recuerden, el efecto es la observación, ¿sí? Luego de haber hecho la observación, tengo que verificar las causas. Es decir, en el caso del hacinamiento es ¿qué es lo que causa el hacinamiento? Pues se nos dañó el auditorio, cambiamos de horario, tuvimos que compartirlo con otras personas. Eso es lo que causa la problemática. En este caso, en el problema de la CEPAL, esto es lo que las personas de la CEPAL observan y esto es lo que ellos, basados en datos y hechos y en modelos, es lo que verifican que puede causar eso. Entonces, ¿qué puede ser? Que no se le da buena importancia a la educación. Entonces, no se le da buena importancia a la educación, hay bajo nivel educacional y por lo tanto ese bajo nivel educacional de los jóvenes causa todo esto. La necesidad de trabajar desde joven puede ser, entonces no les interesa para nada estudiar y el estudiar posiblemente hace que el no estudiar hace que tengan bajo nivel de productividad. Podemos verificar que aquí pueden haber temas como encontrados. Por ejemplo, aquí dice necesidad de trabajar desde joven, pero aquí dice baja inserción laboral. Entonces, básicamente este trabajo desde joven realmente es casi que de toderos, ¿sí? Mientras que este tema de inserción laboral tiene que ver con el índice de empleabilidad, el índice de empleo de las naciones, ¿sí? Y que eso afecta al Producto Interno Bruto. Entonces, básicamente, esto es lo que yo creo como observador de mi comunidad que causa este problema y que produce estos efectos. En eso tenemos que ser muy claros porque a veces nosotros tenemos muy difuso el tema de las causas y los efectos. Entonces recordemos,
El problema central viene derivado en el problema central yo hago ciertas observaciones y en esas observaciones, luego que yo haga esa observación, ¿sí? Tengo que tener en cuenta, tengo que estudiar muy bien mi comunidad para saber qué es lo que causa el problema central. Básicamente así funciona el árbol de problemas. Recuerden que aquí ustedes deben ser igual de sucintos, claros y precisos como en todas las declaraciones de su misión, de la plataforma estratégica, de su marca, del nombre del proyecto. Hay que ser muy concisos. Porque a veces ustedes quieren arreglarle como entidad sin ánimo de lucro los problemas a toda su comunidad, pero como estamos hablando de un proyecto que vamos a presentar a una ONG que posiblemente sea mi donante, a una alcaldía, a una gobernación, básicamente eso es lo que ustedes deben sintetizar y ser muy claros. Por ejemplo, ustedes posiblemente lo que necesiten sea un proyecto de productividad para sus madres, cabezas de familia. No es que ustedes tengan que volverse banco para prestarle dinero a esas madres cabezas de familia. Eso es lo que nosotros les invitamos a verificar. Que centren muy bien el problema central, ¿sí? Y el problema central que ustedes observen tiene que tener observaciones claras, que son las que tenemos acá, y tiene que tener causas muy claras. Al final de todo eso, ¿para qué nos sirve? Para saber en dónde puedo intervenir como entidad sin ánimo de lucro. En este ejemplo lo podemos verificar. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de la ineficacia del sistema educacional. Tú como entidad sin ánimo de lucro puedes intervenir aquí, a no ser que seas parte o aliado del Ministerio de Educación, no lo podrías hacer. Profesores mal preparados, currículum inadecuado y poca oferta de cupos, tú como entidad sin ánimo de lucro aquí difícilmente vas a poder intervenir, porque tú no eres parte de las entidades del Estado. Posiblemente aquí sí puedas, ¿sí? Sí puedas intervenir, y ahí es donde tú puedes decir en tu proyecto, yo quiero intervenir en estas partes, ¿sí? ¿Sí? Para poder evitar esto de aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir en mi proyecto, tú puedes decir en tu proyecto, yo necesito un ambiente, yo les puedo dar el ambiente favorable para el estudio, en este caso, ¿sí? Y yo los puedo estimular para que estudien desde mi saber ser, hacer y ser de mi comunidad, de mi entidad sin ánimo de lucro. ¿Vale? Entonces, ya identificado el árbol de problemas, vamos a identificar, ya identificado este problema central que va a ser tu proyecto, vamos a verificar un tema que tiene que ver con las 10 preguntas en donde identificamos el problema. ¿Listo? Entonces, esto es una metodología bastante útil para nosotros porque nos ayuda a entender cuál es la naturaleza de tu proyecto como entidad sin ánimo de lucro. Ahí te vas a preguntar, ¿qué quieres hacer? Entonces, en el ¿qué quieres hacer? Tiene que ser una expresión muy breve de la idea, del contexto general y de tu organización. ¿Por qué lo quieres hacer? Aquí en esta parte lo tienes que hacer breve, ¿sí? Lo debes hacer breve, lo debes hacer claro, lo debes hacer un poco sucinto. En donde sí debes hacer énfasis en el por qué. Acuérdate que este por qué es la razón de tu proyecto, es la argumentación lógica, la justificación, la urgencia, la prioridad. Aquí tiene que haber mucha investigación por parte tuya como líder social. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no puedes decir el por qué simplemente porque te nació. Para eso es que tú haces anteriormente el análisis interno y externo de tu comunidad, el árbol de problemas. Todo eso se apoya en marcos y se apoya, todo esto tiene que ser estructurado, todo este tema debe ser muy claro con datos y hechos, ¿sí? No con percepciones. ¿Para qué se quiere hacer? Los objetivos, el efecto, lo que yo quiero lograr. Acuérdense, ahí también tiene que ser temas medibles. ¿Y cuánto se quiere hacer? Recuerden que las metas vienen derivadas de los objetivos, entonces los objetivos deben ir aquí. ¿En dónde lo van a hacer? Tienen ustedes que explicarlo muy bien. En tema de macrolocalización, de microlocalización, de cobertura, de zona de influencia. Si tienen una zona de influencia muy clara, lo pueden explicar ahí, lo deben explicar ahí. ¿Y a quiénes va dirigido? Aquí hablamos de los beneficiarios, de los favorecidos directos o indirectos, de la identificación precisa del grupo meta. Y aquí en este momento, en esta misma sesión, vamos a verificar un tema interesantísimo que tiene que ver con el tema de actores, que es el que tenemos aquí. Entonces, el qué, el por qué, el para qué, el
cuánto, el dónde y a quiénes obedecen a la naturaleza de tu proyecto, o sea, la razón de ser tu proyecto. Y a la operatividad, es decir, la minucia, el cómo lo hago, el tema del costo, el tema de los recursos, están aquí abajo, que es quiénes lo van a hacer, con qué lo voy a hacer, mis recursos, mi material, mis recursos financieros, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. Recuerden que los proyectos sociales, el flujo de efectivo de los proyectos sociales difiere de los proyectos productivos, porque el proyecto productivo el presupuesto empieza con las ventas, con los ingresos por prestación de servicios o por venta de productos. En el caso de los proyectos sociales, tiene que empezar con el tema de qué me hace falta, ¿sí? Es decir, tengo que empezar con la inversión inicial del proyecto. Entonces, tengan en cuenta estas 10 preguntas. Ustedes deben tener en cuenta esas 10 preguntas. Recuerden que la metodología que nosotros les estamos dando es una metodología general que les puede aplicar a varios proyectos. Por ejemplo, hay plataformas de crowdfunding que no te van a pedir todos estos 10 preguntas. A lo sumo te van a pedir un proyecto, te van a pedir el qué, el por qué y el con qué se va a hacer, no más. Pero hay otros proyectos que sí te van a pedir de forma clara y precisa los 10. Por eso es que les damos estos. Tú eliges. Lo ideal es que tengas tu proyecto listo para cualquier tipo de opción que se te presente con toda la información del caso. Bueno, aquí estábamos hablando del tema de los actores, que es a quienes va dirigido y quiénes lo van a hacer. Hay un tema muy importante que son los actores dentro de los proyectos sociales. Hay un tema de actores, para los proyectos productivos se llaman stakeholders, que son los socios, que son los clientes, los proveedores. Hay un tema de manejo de las fuerzas del entorno. En un proyecto social es diferente. Dentro de los actores tenemos 4 metodologías. Una que es la del Banco Interamericano de Desarrollo, que es muy clara, es muy sucinta y que nos invita a hacer. Nos invita a identificar los actores, las personas, las entidades, lo que nosotros necesitemos, los intereses de cada entidad, los recursos que quiere utilizar cada entidad, las responsabilidades, y esto que sí lo hace absolutamente todas las metodologías, la del BI, la de SUBTeamUp y MSI, es que tienen en cuenta qué expectativa tiene el actor, la entidad, la persona, la ONG, y qué conflictos tiene frente a mi proyecto social. Eso lo vemos en todos. La tecnología de SOOP identifica también la diferencia, es que clasifica grupos, es decir, ellos sí trabajan grupos poblacionales y clasifica dentro de esos grupos los participantes. Luego de clasificar esos entes, los actores o los involucrados, analiza las características, los intereses, el potencial, o sea, la fuerza y la debilidad que esas entidades tienen a favor o en contra de nuestro proyecto y los vínculos que haya entre ellos. Este es un poco más de correlación, es decir, esta metodología correlaciona, por ejemplo, un actor como puede ser alcaldía, ¿sí? Junto con la Junta de Acción Comunal o junto con el colegio que tengo al lado, ¿sí? Este sí hace que yo genere vínculos, que yo tenga que saber cuáles son los vínculos que existen entre los actores. El TeamUp es mucho más sencillo. Él también identifica grupos de interés. El TeamUp es numérico, ¿sí? Es numérico. Entonces, él me pide analizar el valor de mi actor con el poder que ese actor puede tener dentro de mi proyecto social. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso de Banco de Alimentos, para tu entidad, el Banco de Alimentos es un actor importante, ¿sí? El valor es de 1 a 5. El poder que tiene sobre mi entidad no es mucho, porque realmente el Banco de Alimentos es el banco que me apoya, ¿sí? Y el impacto es muy fuerte. Y al final se hace una estimación numérica de cada actor. Y esa estimación numérica de cada actor al final me dice cuál pesa más, cuál pesa menos, cuál me genera debilidad y cuál me genera, o sea, con cuál tengo que hacer más uso de mis fortalezas y con cuál tengo que cuidar mis debilidades. Básicamente este TeamUp es un tema de